Aquí estamos nuevamente, bueno, para este tramo final del programa. Cuando son las 15:48, mandarles el saludo a todos. Y llegué nomás. y, y bueno, gracias por los mensajes de estos días, por acompañarnos siempre. Nuevamente el saludo para Ariel, que hoy no está. Para el Topo también, que es habitual en el programa. Hoy tampoco vamos a hacer el espacio. Pero bueno, aprovecho para contarles algo. Trataré de ser breve y conciso con el tema. Hay un comunicado de la mesa política del Frente Amplio Departamental respecto al tema Baigorria. Se insta a buscar el consenso sobre el tema del parque fotovoltaico, que lo hemos hablado ampliamente, incluso aquí en este programa, y lo voy a buscar después a ese programa para compartirlo en las redes sociales, cuando estuvieron el escribano Gelosi y el diputado suplente Licandro, hablando de la situación, donde estamos nuevamente asistiendo a reproches políticos y yo diría que también a caprichos políticos, en definitiva. Porque el Frente Amplio se enmarca en la búsqueda de consenso, pero siempre y cuando se haga lo que el gobierno diga. Cuando acá tenemos una ley 18.308 en vigencia, en funcionamiento, y donde hay potestades que le dan, en este caso al intendente departamental, al gobierno departamental, hacer lo que hizo, guste o no, el pasado 2 de julio, que fue interponer ese recurso en el legislativo departamental y precisamente darle prioridad a algo que está facultado en un programa de gobierno del año 2025, que es fácil de constatarlo, lo buscan en la Corte Electoral y está. Es por lo menos altamente contradictorio decir consenso y en la letra chica del comunicado, bueno, mientras se haga lo que el gobierno dice. Y esto va un poco en la línea también de esa, a ver, vamos a llamarle, puede ser un poco chocante el término, pero se ha obstinado tanto la ministra Cardona con el tema, cuando incluso debería ser el propio UTE que resuelva esto con el gobierno departamental, porque incluso la ley de ordenamiento territorial rige sobre todo lo que tiene que ver con la categorización y los terrenos del departamento de Durazno, aún siendo predios de UTE, como en el caso de Baigorria. Aún habiendo predios de UTE, estamos hablando de territorio departamental y por lo tanto faculta al intendente de interponer el recurso que pone. Pero parece que eso no se ha comprendido todavía. O en realidad no se quiere comprender y se quiere llevar esto a un plano de busco el consenso, pero en realidad es un título porque en el contenido no está el consenso. Y seguimos con eso de, bueno, pero el proyecto no está. Pero a ver, ¿qué es lo que tiene que presentar? ¿Un atlas? Tiene que ver el atlas del intendente Algorta junto al arquitecto Capandegui de cómo... Pero si lo tiene un humilde periodista servidor, ¿cómo no lo va a tener a esto el partido de gobierno? Eso es la pregunta que uno se hace. ¿Qué es una pregunta retórica? Al fin y al cabo es una pregunta retórica. Y en el medio quedamos de una disputa, en el medio quedamos nosotros, el resto de la población, los que no estamos ocupando cargos de decisión de ningún lado, en el medio de una disputa política, vamos a decir, la rencilla que viene desde el tiempo del directorio de UTE, cuando es el propio UTE el que tiene que resolver. Ahora, claro, lo que pasa es que si la ministra, que tiene un conocimiento muy amplio y que tiene un manejo muy propio de la interna de UTE, por supuesto que incide, influye a la hora de la toma de decisiones del ente estatal, siendo ministra de Industria, Energía y Minería, más allá de que las competencias y las acciones de dicho ministerio tienen que ver precisamente con las consecuencias y la propia incidencia de UTE dentro de todo lo que es el margen de acción en la población. Y estamos hablando de la empresa estatal con mayor nivel de recaudación, el mayor nivel de responsabilidad, y que además de todo es la más cara para todos los uruguayos porque pagamos un platal por la energía, dicho sea de paso.
Cuando producimos energía pagamos más por lo que producimos. Debe ser de las cosas más absurdas del mundo, más allá de que eso no es un monopolio de este gobierno, sino que es de los años, y me temo que será así por muchísimo tiempo, porque lamentablemente hemos configurado el manejo estatal para que así sea. Pero de todas formas vuelvo al tema Baigorria. No sirve hablar de consenso, no sirve hablar de diálogo, si vos en la letra chica exigís, le imponés a la otra parte que en realidad vas a dialogar o vas a consensuar siempre y cuando sea como vos querés. Ahí deja de ser, porque pasa a ser un acto de absoluta hipocresía. Y reitero, hay una obstinación de la ministra que es donde ha llevado simplemente a una incongruencia de acciones, que la única línea de hilo conductor que uno puede percibir es, bueno, tratamos de trancar cualquier proceso departamental por un hecho de afinidad o no desde el punto de vista político partidario, porque lo mismo está pasando con el proyecto GIF Global en Paysandú. Y no podemos reducir estas discusiones precisamente a si a la ministra le cae bien o no determinado intendente, si se llevaba bien o no con determinado intendente, cuando incluso vos podés hasta revisar las actas del directorio de UTE en el periodo 2020-2025. Realmente es llamativo este proceso de reproche, pero además lo titularía de obstinación por parte de una fuerza política toda en este tema. Enfilada en una visión personal de la ministra. Porque se ha vuelto esto una visión personal de la ministra, que es una mujer sumamente inteligente, capaz, conocedora de esto, y que sabemos que está actuando lisa y llanamente con un sesgo político. Con el mayor de los respetos a la ministra, reitero, una persona muy capaz y muy inteligente. Tal vez de las ministras más capaces que tiene este gabinete. Saco el capaz, es de las más capaces que tiene este gabinete. Pero si vamos a reducir la acción coordinada de una fuerza política, en este caso nada más y nada menos que la fuerza política de gobierno A, pongo la letra grande el título de diálogo y consenso, pero en la letra chica pongo que, bueno, se hace siempre y cuando sea bajo mis condiciones. Bueno, tenemos un grave problema, gravísimo problema, del cual tenemos que elegir o somos parte o no de la población. No, paremos acá y digamos las cosas como son. Ley de ordenamiento territorial, ley 18.308, faculta, nos guste o no, un mandamiento popular. Acá hay un intendente electo con mayoría electa, donde incluso ese intendente por sí mismo, con sus votos, con sus listas, reunió por sí solo, reitero, más votos que toda una fuerza política, que es la primera de la oposición. Entonces, no hagamos reduccionismo de la visión política y tratemos de no tomarle el pelo a la gente, porque la letra chica también se lee ahora. También se lee. Ustedes saben que de este lado la línea editorial a veces no tiene que ser condescendiente en todo. Muchachos, reaccionemos. Se los dije ayer en otro tema. Gestionen. Acá es lo mismo. Gestionen, muchachos. Gestionen. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Ante. Mañana nos estamos reencontrando a las 14 horas, como siempre, aquí a través de Canal 8, a través de Antel TV, en YouTube, El Ojo Blindado. Gracias. Hasta mañana. Háganse cargo. Nos vemos.